Incluso los creyentes más fuertes pueden encontrarse cuestionando su base espiritual. Pero, ¿y si te dijera que estos momentos de debilidad podrían ser el catalizador para el mayor crecimiento espiritual? Hoy, exploraremos estrategias prácticas para revitalizar tu fe, desde el poder de la creencia basada en las Escrituras hasta la importancia de la autoevaluación. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. En tiempos de duda y miedo, es fácil sentir que nuestra fe está siendo sacudida y que nuestras victorias se están desvaneciendo. Todos enfrentamos momentos en los que los desafíos de la vida parecen abrumadores, y el peso del desaliento oprime nuestro espíritu. Efesios 6, versículo 12, nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia nos encontramos luchando con la duda, abrumados por el miedo o consumidos por el desaliento? Estos sentimientos pueden hacernos cuestionar nuestra fe, pero no son solo emociones, son estrategias utilizadas por el enemigo para debilitar nuestra determinación. Cuando estamos en medio de la batalla, es fácil olvidar que hay una dimensión espiritual en nuestras luchas. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente que estamos en una batalla y que nuestro oponente es implacable. Sabe que si puede hacernos dudar, si puede hacernos temer, puede hacernos tambalear. Pero aquí está el punto: reconocer estas tácticas es el primer paso para mantenernos firmes. Hay momentos en los que sentimos que nuestra fe vacila, cuando la victoria por la que hemos estado orando parece tan lejana. Puede ser una situación difícil en el trabajo, una relación tensa o una lucha personal que simplemente no desaparece. En estos momentos, es tentador pensar que Dios nos ha olvidado o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero necesitamos recordar que estos pensamientos no provienen de Dios. Provienen del enemigo, que quiere robar nuestra esperanza y hacernos rendir. Por eso es tan importante tener discernimiento espiritual, para poder reconocer la verdadera fuente de la oposición en nuestras vidas. El discernimiento espiritual no se trata solo de saber lo que es correcto e incorrecto, se trata de ver el panorama general. Se trata de entender que detrás de cada duda, cada miedo, cada desaliento, hay una batalla en curso. El enemigo quiere nublar nuestra visión, hacernos enfocarnos en el problema en lugar de en la solución. Pero cuando tenemos una base sólida en la palabra de Dios, podemos ver a través de sus mentiras. Podemos mantenernos firmes, sabiendo que nuestra fe no está en nosotros mismos ni en nuestras circunstancias, sino en aquel que ya ha ganado la victoria. Por eso es tan importante tener una base bíblica sólida. Cuando nuestra fe está fundamentada en las Escrituras, no nos sacudimos fácilmente. Sabemos que las promesas de Dios son verdaderas, incluso cuando las cosas parecen sombrías. Sabemos que Él está con nosotros, incluso cuando nos sentimos solos. Y sabemos que Él está trabajando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Cuando se trata de fe, es importante entender que no toda fe es igual. Hay una diferencia significativa entre una fe arraigada en las promesas de Dios y una fe basada en nuestras propias habilidades o circunstancias. El mundo a menudo nos enseña a creer en nosotros mismos, a confiar en nuestra propia fuerza o en lo que podemos ver y controlar. Pero la fe basada en la Biblia es diferente. No se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios ha prometido hacer. Como nos dice Romanos 10, versículo 17, así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Dios. La fe verdadera, entonces, se construye sumergiéndonos en las Escrituras y permitiendo que las promesas de Dios den forma a nuestras expectativas. Reflexiona sobre los desafíos que estás enfrentando en este momento. ¿Estás confiando en tu propio entendimiento y fuerza, o estás depositando tu confianza en las promesas de Dios?
La Biblia está llena de versículos que hablan directamente a nuestras situaciones, ofreciendo guía, consuelo y esperanza. Pero no basta con saber que estos versículos existen, necesitamos buscarlos activamente, meditar en ellos y permitir que echen raíces en nuestros corazones. Cuando alineamos nuestras oraciones con la palabra de Dios, no solo estamos expresando nuestros deseos, estamos basándonos en las promesas de un Dios fiel. Veamos la historia de Abraham, a quien a menudo se le llama el padre de la fe. Abraham fue un hombre que entendió lo que significaba tener una fe arraigada en las promesas de Dios. Su historia comienza con una promesa notable de Dios, que él sería el padre de muchas naciones. En ese momento, esto parecía imposible porque Abraham y su esposa, Sara, eran muy ancianos, ya más allá de la edad de tener hijos. Pero Dios les prometió un hijo, y Abraham creyó, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Pasaron los años y aún no llegaba el hijo. La esterilidad de Sara y su edad avanzada hacían que la promesa pareciera aún más improbable. Pero Abraham no perdió la fe. No se basó en lo que podía ver o en lo que tenía sentido desde una perspectiva humana. En cambio, se aferró a la promesa de Dios, confiando en que aquel que había hecho la promesa era capaz de cumplirla. Esta fe inquebrantable no se basaba en las circunstancias de Abraham, que parecían desesperadas, sino en su confianza en la palabra de Dios. Y como sabemos, Dios cumplió su promesa. Sara dio a luz a un hijo, Isaac, quien se convirtió en el primero de muchos descendientes, tal como Dios había prometido. La fe de Abraham es un ejemplo poderoso para nosotros. Nos muestra que cuando nuestra fe está arraigada en las promesas de Dios, podemos soportar incluso cuando las respuestas a nuestras oraciones se retrasan o cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Pero, ¿cómo desarrollamos este tipo de fe? Una forma práctica es a través del estudio y meditación regular en la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en las Escrituras, más comprendemos el carácter de Dios y sus promesas. Otra manera de fortalecer nuestra fe es aplicar activamente la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Esto significa no solo leer la Biblia, sino vivir conforme a ella, eligiendo creer y actuar según lo que Dios dice, incluso cuando es difícil. Puede implicar declarar versículos sobre tu situación, orar las promesas de Dios de vuelta a Él o simplemente aferrarse a un versículo que hable a tu corazón durante tiempos difíciles. Al hacer esto, nuestra fe se vuelve más fuerte y confiamos más en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Ahora, el papel de la comunidad es algo que no podemos pasar por alto. La iglesia local desempeña un papel vital en brindar el apoyo y aliento que necesitamos para mantener nuestra fe fuerte, especialmente durante tiempos desafiantes. La iglesia no es solo un lugar al que vamos los domingos, es una comunidad viva y respirante donde los creyentes se reúnen para edificarse mutuamente. Cuando nos rodeamos de otros cristianos, estamos accediendo a una fuente de fuerza espiritual colectiva que puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. La comunión con otros creyentes es esencial porque nos recuerda que no estamos solos en este camino. Todos enfrentamos luchas, dudas y temores, pero cuando nos reunimos, podemos compartir estas cargas y encontrar aliento. Es fácil sentirse aislado en nuestra fe cuando estamos atravesando tiempos difíciles, pero la Biblia nos anima a reunirnos, a apoyarnos mutuamente y a motivarnos hacia el amor y las buenas obras. Cuando participamos regularmente en la comunión, nos recordamos la fidelidad de Dios y el poder de su pueblo unido. Primera de Corintios 12, versículo 27 nos dice: Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Este versículo nos habla de la hermosa verdad de que cada uno de nosotros, como creyentes, desempeña un papel único e importante en el cuerpo de Cristo. La iglesia es más que una colección de individuos, es un cuerpo unido, con Cristo como la cabeza. Esta imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo es poderosa porque nos muestra que estamos interconectados. Así como un cuerpo físico necesita cada parte para funcionar correctamente,
la Iglesia necesita que cada miembro aporte sus dones, talentos y fortalezas. Como el cuerpo de Cristo, la Iglesia está llamada a mantenerse firme contra las fuerzas de las tinieblas, no solo como individuos sino como un frente unido. A través de la oración, la adoración y la enseñanza de la palabra de Dios, la Iglesia nos equipa para resistir al enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. En tiempos de prueba, la Iglesia se convierte en un refugio, un lugar donde podemos encontrar fortaleza y aliento para seguir luchando la buena batalla. Uno de los aspectos clave de formar parte de una comunidad cristiana es la rendición de cuentas que proporciona. En un entorno eclesiástico saludable, se nos anima a vivir nuestra fe de manera auténtica y a mantenernos mutuamente responsables en nuestro caminar con Dios. Esto no significa juzgar o condenar a los demás, más bien, significa apoyar amorosamente a los unos a los otros, ayudarnos a crecer y desafiarnos a mantenernos fieles a la palabra de Dios. La rendición de cuentas dentro de la Iglesia es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, ya que nos ayuda a mantenernos en el buen camino, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana es otro factor importante para fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades, contar con personas que puedan orar con nosotros, ofrecer consejo o simplemente estar ahí para escuchar puede marcar la diferencia. La Biblia nos llama a cargar con las cargas los unos de los otros, y esto solo lo podemos hacer cuando estamos verdaderamente conectados con nuestra familia en la Iglesia. A través de grupos pequeños, reuniones de oración y otras formas de comunión, podemos construir relaciones profundas y significativas que nos proporcionan el apoyo necesario para mantener nuestra fe firme. Alinear nuestras vidas con los principios bíblicos es clave para mantener una fe fuerte e inquebrantable. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también nos preparamos para enfrentar los desafíos que la vida inevitablemente trae. Salmo 119, versículo 105, captura bien esta verdad: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta imagen nos muestra que las Escrituras están destinadas a guiar cada paso que damos, iluminando nuestro camino y ayudándonos a evitar trampas. Sin embargo, cuando nos apartamos de estos principios, las consecuencias pueden ser profundas, llevando a una fe debilitada y confusión espiritual. Apartarse de la palabra de Dios puede suceder gradualmente, a menudo sin que nos demos cuenta. Podemos empezar por descuidar el tiempo regular en las Escrituras, permitiendo que la ajetreada vida nos haga olvidar nuestro compromiso con el estudio de la Biblia. A medida que este hábito se forma, comenzamos a depender de nuestro propio entendimiento y de la sabiduría del mundo, que a menudo entra en conflicto con las enseñanzas de Dios. Con el tiempo, esto lleva a decisiones y comportamientos que están fuera de alineación con la voluntad de Dios, resultando en una sensación de desconexión espiritual. Cuanto más nos alejamos de la verdad de las Escrituras, más vulnerables nos volvemos al doubt, al miedo y a la sutil influencia del pecado, todos los cuales pueden erosionar nuestra fe. Un ejemplo poderoso del poder transformador de volver a la palabra de Dios se encuentra en la historia del rey Josías. Josías se convirtió en rey de Judá a la edad de 8 años, heredando un reino inmerso en la idolatría y alejado de los caminos de Dios. La nación había abandonado hacía mucho los mandamientos, y el libro de la ley había sido olvidado. Durante su reinado, sin embargo, ocurrió un evento significativo. Mientras se reparaba el templo, el sumo sacerdote descubrió el libro de la ley. Este hallazgo marcó el comienzo de un profundo avivamiento espiritual. Cuando se leyó el libro de la ley a Josías, se sorprendió al ver lo lejos que se habían desviado las personas de los mandamientos de Dios. Rasgó sus ropas en una expresión de profunda tristeza y arrepentimiento, reconociendo la gravedad de su desobediencia. Josías luego tomó medidas inmediatas y decisivas para restaurar la relación de la nación con Dios. Reunió al pueblo y renovó el pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir sus mandamientos con todo su corazón. Josías lideró una reforma exhaustiva, derribando ídolos,
eliminando altares paganos y reinstaurando la adoración correcta de Dios. Su compromiso de caminar en la luz de la palabra de Dios no solo transformó su propia vida, sino que también desencadenó un avivamiento que devolvió los corazones del pueblo a Dios. La historia de Josías muestra la importancia de volver a la palabra de Dios, especialmente cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para alinear nuestras vidas con los principios de Dios y que hacerlo puede tener un impacto poderoso, tanto a nivel personal como en nuestras comunidades. Pero, ¿cómo podemos incorporar la palabra de Dios en nuestra vida diaria para asegurarnos de que estamos caminando en la luz? Una forma es establecer un hábito diario de lectura y meditación en las Escrituras. Esto no tiene por qué ser abrumador, empieza con unos pocos versículos cada día, permitiendo tiempo para reflexionar sobre su significado y aplicación. Otra forma de mantener la palabra de Dios en el centro es memorizando versículos clave que resuenen con tu temporada actual de vida. Cuando estos versículos están almacenados en tu corazón, sirven como una guía constante y fuente de fortaleza, especialmente durante los tiempos de prueba. Incorporar las Escrituras en tus oraciones también es una práctica poderosa. Cuando oras la palabra de Dios de vuelta a Él, no solo estás alineando tus deseos con su voluntad, sino también reforzando tu fe en sus promesas. También es una buena idea buscar oportunidades para discutir lo que estás aprendiendo con otros. Ya sea en un grupo pequeño o en conversaciones uno a uno, compartir perspectivas de las Escrituras puede profundizar tu comprensión y ayudarte a mantenerte responsable en tu caminar con Dios. Hablemos ahora de la autoevaluación regular, una práctica esencial para cualquier creyente que lucha por mantener una relación sólida con Dios. En estos momentos de introspección honesta podemos identificar áreas de debilidad o pecado que podrían estar obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. Sin una autoevaluación regular, es fácil volverse complaciente o ciego a las cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios. Al tomarnos el tiempo para reflexionar, permitimos que el Espíritu Santo revele cualquier pecado oculto o actitud que necesite corrección, guiándonos de nuevo por el camino de la justicia. Caminar en la luz implica vivir de manera transparente ante Dios, alineando nuestras acciones y pensamientos con su voluntad. Cuando caminamos en la luz, mantenemos una estrecha comunión con Dios, experimentando su presencia y guía de manera más plena. Sin embargo, cuando nos apartamos de este camino, incluso en pequeñas cosas, puede llevar a un debilitamiento gradual de nuestra fe. Los pequeños compromisos pueden convertirse en problemas mayores que afectan nuestra salud espiritual. La autoevaluación nos ayuda a detectar estos problemas a tiempo, dándonos la oportunidad de arrepentirnos y volver a la luz antes de alejarnos demasiado. Un área que a menudo requiere una cuidadosa autoevaluación es el tema del resentimiento. El resentimiento es como un veneno que se filtra en nuestros corazones, afectando no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Es fácil justificar el mantener rencores, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero el resentimiento crea una barrera entre nosotros y Dios. Puede obstaculizar nuestras oraciones y bloquear el flujo de sus bendiciones en nuestras vidas. La Biblia nos advierte repetidamente sobre esto porque el resentimiento es un pecado que impacta directamente nuestra fe y bienestar espiritual. Pero, ¿cómo abordamos la autoevaluación de manera que sea productiva y no conduzca a la condena o culpa excesiva? Es importante recordar que la autoevaluación no se trata de castigarnos por nuestras deficiencias, más bien, se trata de buscar la ayuda de Dios para superarlas. Primera de Juan 1, versículo 9, nos da esta seguridad: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. El perdón de Dios siempre está disponible para nosotros, pero debemos acudir a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestros pecados y pidiendo su gracia para cambiar. Cuando nos examinamos, debemos hacerlo a la luz del amor y la misericordia de Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en nuestras fallas, también debemos reconocer el progreso que hemos hecho y las maneras en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Este enfoque equilibrado nos permite crecer sin ser abrumados por la culpa.
También es útil pedir al Espíritu Santo que nos guíe durante nuestros tiempos de autoevaluación, confiando en Él para revelar suavemente lo que necesita cambiar sin condenarnos. Para mantener una práctica saludable de autoevaluación, puede ser beneficioso reservar tiempos regulares para la reflexión, tal vez al final de cada día o semana. Durante estos momentos, podemos revisar nuestras acciones, pensamientos y actitudes, pidiendo a Dios que nos muestre dónde necesitamos mejorar. También es valioso incorporar las Escrituras en este proceso, utilizando la Biblia como un espejo para reflexionar sobre nuestras vidas. Ahora, cuando pedimos ayuda a Dios, ¿nuestros motivos están alineados con su voluntad o están impulsados únicamente por interés propio? La Biblia nos llama a buscar el reino de Dios primero en todo lo que hacemos. Mateo 6, versículo 33, nos recuerda: pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Este versículo destaca la importancia de priorizar los deseos de Dios sobre los nuestros, asegurando que nuestros motivos sean puros y estén en línea con su propósito. Cuando nuestra fe se vuelve demasiado egocéntrica, puede llevarnos por un camino peligroso. Podemos empezar a tratar a Dios como una máquina expendedora, esperando que cumpla nuestras peticiones simplemente porque las hemos hecho. Este enfoque pasa por alto el hecho de que la voluntad de Dios es soberana y sus planes para nosotros son mucho mayores de lo que podríamos imaginar. Una ilustración poderosa de los motivos puros en la fe se encuentra en la historia de la viuda y su monedita. En el Evangelio de Marcos, Jesús está en el templo observando cómo la gente hace sus ofrendas. Muchos individuos adinerados están dando grandes sumas de dinero, lo que indudablemente llama la atención. Sin embargo, Jesús no se impresiona por el tamaño de estas ofrendas. En lugar de eso, se enfoca en una pobre viuda que se acerca silenciosamente a la caja de las ofrendas. Ella echa 2 pequeñas monedas de cobre, una cantidad tan insignificante que apenas sería notada por los demás. Pero Jesús ve más allá de la cantidad de dinero que ella da. Sabe que estas 2 monedas son todo lo que ella tiene para vivir, pero las da de manera voluntaria, con un corazón lleno de devoción y confianza en Dios. Mientras los ricos daban de su abundancia, esta viuda dio de su pobreza, demostrando la pureza de sus motivos. Su ofrenda no se trataba de ganar favor o reconocimiento, sino de su amor genuino por Dios y su deseo de honrarle con todo lo que tenía. Jesús la elogia, diciendo que ella ha dado más que todos los demás porque dio de su necesidad, no de su sobra. Ahora, no estoy diciendo que debas hacer exactamente lo mismo. Pero esta historia nos enseña que Dios valora mucho más el corazón detrás de nuestras acciones que las acciones mismas. Otro aspecto importante de la fe es la perseverancia, especialmente cuando los resultados inmediatos no son visibles. Es fácil empezar a dudar o sentirse desanimado cuando no vemos las respuestas por las que hemos estado orando. Sin embargo, la fe se trata de confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando no se alinea con el nuestro. Hebreos 10, versículo 23 nos anima a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, sin vacilar. Este versículo nos llama a permanecer confiados en nuestra fe, sin importar cuánto tiempo tengamos que esperar. Un ejemplo poderoso de perseverancia frente a respuestas retrasadas se encuentra en la historia de la oración persistente de Daniel. Daniel era un hombre profundamente comprometido con Dios, y a menudo buscaba guía divina a través de la oración. Una vez, después de recibir una visión preocupante, Daniel comenzó a orar y ayunar en busca de entendimiento. Persistió en oración durante 3 semanas, pero no llegó respuesta alguna. Podría haber parecido que Dios no estaba escuchando, pero Daniel no se dio por vencido. Continuó buscando a Dios con una determinación inquebrantable, demostrando una increíble perseverancia a pesar del silencio. Finalmente, después de 21 días, un ángel apareció a Daniel. El ángel explicó que desde el primer día en que Daniel había decidido orar, sus palabras fueron escuchadas. Sin embargo,
el ángel había sido retrasado debido a una batalla espiritual con el príncipe del reino de Persia, una fuerza demoníaca que se oponía al mensajero de Dios. Solo después de que el arcángel Miguel vino a ayudar, el ángel pudo llegar a Daniel con la respuesta a sus oraciones. Esta historia revela que a menudo hay fuerzas espirituales invisibles en acción, y nuestras oraciones juegan un papel crucial en la superación de estos obstáculos. La persistencia de Daniel en la oración fue vital para el avance que finalmente recibió. Esta historia nos anima a mantenernos firmes en nuestros propios tiempos de espera. Nos recuerda que el hecho de que no veamos resultados inmediatos no significa que Dios no esté trabajando tras bambalinas. Pueden ocurrir retrasos, pero no son una señal de que Dios nos haya olvidado. Por el contrario, nuestra perseverancia en la fe puede influir realmente en el resultado, tal como lo hizo la de Daniel. Al aferrarnos a nuestra esperanza y seguir buscando a Dios, podemos superar la oposición espiritual y recibir las respuestas que hemos estado esperando. Así como la persistencia de Daniel llevó a un avance, nuestra fidelidad en tiempos de espera no quedará sin recompensa. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios bondadoso, te damos gracias por las innumerables bendiciones que has derramado en nuestras vidas, incluso aquellas que quizás damos por sentadas. Mientras nos reunimos en oración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes para recibir tu guía, para que podamos caminar en tus caminos y cumplir el propósito que has establecido para nosotros. Señor, te entregamos las áreas de nuestras vidas en las que luchamos por mantener motivos puros. Te pedimos que examines nuestros corazones y reveles cualquier deseo que no esté alineado con tu voluntad. Enséñanos a buscar tu reino por encima de todo, poniendo tus propósitos antes que los nuestros. Padre, también te pedimos tu ayuda para mantener un espíritu de perdón hacia los demás. Sabemos que el resentimiento puede crear barreras entre nosotros y contigo, así como entre nosotros y quienes nos rodean. Enséñanos a soltar cualquier rencor, amargura o resentimiento que podamos estar guardando y a extender la misma gracia y misericordia a los demás que tú has mostrado hacia nosotros. Oramos por la sabiduría para examinarnos regularmente y para identificar cualquier área de debilidad o pecado que pueda estar obstaculizando nuestra relación contigo. Dame el valor para enfrentar estas áreas de manera directa, para confesar nuestros pecados y buscar tu perdón con un corazón arrepentido. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad al perdonarnos cuando venimos a ti con sinceridad. También oramos por la fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentemos oposición espiritual. Sabemos que el enemigo busca socavar nuestra confianza en ti, pero declaramos que nuestra esperanza está solo en ti. Protígenos de los planes del maligno y prepáranos con la armadura espiritual que necesitamos para resistir sus ataques. Padre, oramos por la fortaleza para perseverar en nuestra fe, especialmente durante tiempos de espera e incertidumbre. Sabemos que tu tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Concédenos la paciencia para confiar en tu plan y el valor para mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Mientras buscamos alinear nuestras vidas con tu voluntad, te pedimos tu continua guía y dirección. Muéstranos el camino que has trazado para nosotros y ayúdanos a seguirlo con confianza y obediencia. Señor, confesamos que hay momentos en los que nos hemos desviado de tu camino, cuando hemos permitido que nuestros propios deseos y miedos eclipsen tu voluntad. Ayúdanos a reconocer estas deficiencias, no con un espíritu de condena, sino con el deseo de acercarnos más a ti. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.